Esta historia empieza en Valle de Santiago, se llama el lugar. Está en el estado de Guanajuato, México. Y se le conoce como las 7 luminarias ahí, en ese lugar. Es una reserva natural protegida que cuenta con volcanes activos. Ah, cabrón. Pero empieza el misterio desde aquí. Desde aquí va empezando lo importante, lo interesante. Esos volcanes están alineados con las estrellas de la constelación de la Osa Mayor. Perfectamente alineadas con las estrellas de la constelación de la Osa Mayor. Desde ahí va empezando el misterio, ¿no? ¿Por qué el misterio? Bueno, hay cosas que se alinean con algunas otras estrellas, como las pirámides, que esas sí son creación de a lo mejor de otras culturas o de otras civilizaciones. Ajá. Y que pues es algo que ellos hicieron y que como tenían conocimientos astronómicos, pues lo pudieron crear o hacer, ¿no? Sí. Que resulta también difícil de entender para esos tiempos, ¿no? Que tuvieran tanto conocimiento astronómico. Pero aquí lo más interesante es que no es algo creado. O sea, los volcanes como tal no es algo creado, es algo natural, que tú no creas, ¿no? O quién sabe. O quién sabe. Para que estén perfectamente alineados con las estrellas de la Osa Mayor, de la constelación de la Osa Mayor, pues está algo interesante de ver desde ese punto, ¿no? Sí. Que pudo ser alguna creación de algo para que lo alinearan perfectamente con esas estrellas, ¿no? Y tú es como decir, ¿y qué posibilidad hay que haya pasado eso por el Sí, azar? sí, sí. ¿No? Sí, no, porque pues sí puede decir, pues a lo mejor fue al azar, ¿no? O es una casualidad que se dio, pero pues no, o sea, es... ¿Una en cuántos millones? Es algo, una precisión perfecta Y es que si te pones a pensar, o sea, es la Tierra y tú estás hablando de estrellas, Ajá. ¿no? O sea, ¿cómo puedes...? Sí, ¿cómo puedes alinear algo? Y aparte, como les vuelvo a repetir, si fuera algo creado, a lo mejor puede ser, ¿no? 14 de esos volcanes están interconectados por túneles subterráneos. 14 de esos volcanes están conectados por túneles subterráneos. ¿Es como el cinturón de fuego o algo así? Ajá. Que ustedes si llegan a ir un día a Valle de Santiago en Guanajuato, sí se les puede hacer un recorrido por esos túneles. Ah, o sea, no hay lava. No son túneles, que a lo que la gente cuenta que ya ha ido, porque es un lugar muy visitado, cuenta que también esos túneles no son como tal naturales, sino que fueron creados. Se ven como creados, pero no por humanos, o sea, sino una creación, ¿cómo lo puedo llamar? Pues como una construcción. Y yendo al punto, como extraterrestre, ¿no? O sea, muy avanzada. Con materiales que uno no puede entender, ¿no? No nada más es una simple excavación esos túneles. Sí. Entonces, 14 de esos volcanes que están en esa reserva natural protegida están interconectados con túneles subterráneos. Ahora, ya yéndonos, ahora sí ya empezar lo importante. La gente que va a visitar estos túneles, esta reserva natural, es un lugar muy visitado. Comenta que hay contactos extraterrestres y contactos con ovnis casi siempre. Entonces, la gente que va a estos lugares a visitar, por la fama que ya se le dio sobre los contactos extraterrestres, los contactos ovnis, platica que cuando esta gente se mete a estos túneles, pasan como esferas de colores. Ajá. Que se supone que a la gente que vive en esos lugares ya es muy normal para ellos verlo, que bajan los ovnis y sueltan muchas bolitas de colores. Ajá. Como ovnis pero chiquitos. Ya están muy acostumbrados a verlo diariamente. Empezando porque se comenta que muchos esperamos un contacto extraterrestre masivo, ¿no? Masivo, así de que ya llegaron los extraterrestres y hay naves empiezan a ver en Nueva York y en tal lado, y bueno, pues se supone que el contacto ya está hecho, el contacto extraterrestre ya está hecho, simplemente que ellos no lo van a hacer masivamente. Pero tú ya puedes hacer contacto extraterrestre y ver ovnis si tú quieres en muchas partes del mundo, empezando por Teotihuacán, por Egipto,
empezando por este lugar que es Valle de Santiago y otras partes del mundo donde tú puedes hacer contacto, como en la zona del silencio. También es un lugar muy con mucho contacto extraterrestre y ovni. De hecho, comenta el investigador de esta historia que estoy comentando, que tú puedes ir y tomarte una foto, pero es algo ya muy seguro, que tú te vas a poder tomar una foto con un ovni, o le vas a poder tomar una foto a un ovni, pero de que vas a tener un contacto, lo vas a tener. Entonces, Eso no lo... este lugar pues ya es muy conocido por hacer ese contacto, ¿no? Pero sí, a lo que comenta este investigador es que el contacto ya está hecho. Ellos no van a hacer otro contacto más masivo, grande, porque ya hay lugares donde tú puedes contactar con ellos directamente, y son lugares muy seguros, muy alejados de una población grande de ciudades, Ajá. porque son pueblos pequeños o muy aislados de las grandes ciudades, y son contactos seguros, porque a lo que platican estos pobladores es que han tenido contactos ya con extraterrestres, o sea, como tal con los seres, y no les hacen nada daño, o sea, no son agresivos ni nada. Y por ahí vamos a empezar a desmenuzar esta historia. Bueno, la historia ya bien como tal empieza con el señor Óscar Arredondo. Óscar Arredondo. Es el poblador y el creador de estas verduras gigantes. Con estas imágenes, con estas fotos sobre verduras gigantes, ¿no? Esta es la noticia en los periódicos de el señor Óscar Arredondo, creador de las verduras gigantes, ¿no? Entonces empieza a causar un impacto positivo en las personas, y pues se empieza a crear la noticia pues de boca en boca, ¿no? Ya mucha gente la va a visitar, empieza a tomarse fotos para ver que si es realidad lo que está haciendo este señor, y empieza a salir en artículos de periódicos en ese entonces, en los años 70, donde empieza a platicar diversas cosas de cómo fue que consiguió la receta para tener estas verduras gigantes, ¿no? Ajá. Sí. Entonces el señor Óscar Arredondo lo que platica es que esta receta como tal se la dieron seres extraterrestres, a lo que ya va tomando fuerza lo que les comentaba anteriormente, que ya es una zona de contacto. Ajá. ¿No? Entonces él platica que en algún momento de su vida, haciendo senderismo por por los árboles, por el bosque, llega a un cerro que se abre. Ajá. ¿No? Sí. Se abrió. El cerro se llama Culiacán Chicomostó, así se llama el cerro. Chicomostó. Platica él que se abre y que él cae ahí en el cerro por dentro. O sea, iba caminando y se abrió. Ajá. Ajá, cabrón. Cae el señor y empieza a decir, bueno, en los artículos que salían en ese entonces, dice que él cuando cae empieza a ver cómo había una ciudad intraterrena debajo de este cerro, y que va a tomar fuerza con los que les había comentado que hay muchísimos túneles subterráneos en esa zona en especial. Bueno, platica que hay una ciudad intraterrena dentro de este cerro, grande, es grande el cerro. ¿Pero es una ciudad? Ajá, él platica que es una ciudad dentro de este cerro, grande, es grande el cerro. ¿Pero es una ciudad? Ajá, él platica que es una ciudad, que como tal el señor dice, y lo platican, tienen un sol interno. Esta energía de este sol les daba como vida, como tranquilidad. Ah, ya. ¿No? Y aparte decía que rejuvenecía, o sea, el estar ahí te rejuvenecía esta energía de este sol. Creo que ya sé por dónde vas. Bueno, entonces ya el señor platica eso, dice que lo reciben 2 seres de estos, estaban cubriendo la entrada a lo que era la ciudad como tal. Entonces dice que lo reciben, lo pasan, y le dicen que él se puede quedar si quiere. O sea, le dan como un recorrido. O sea, le hicieron la oferta de quedarse. Ajá, o sea, le hacen el recorrido primero, no les dice nada, ¿no? Como de lo van siguiendo, le hacen el recorrido al señor y le dicen después. Pero en este recorrido él platica que logró alcanzar a ver al señor Nikola Tesla,
que es un científico muy avanzado para la época, ¿no? Que creo que de los mayores inventores que ha tenido el mundo, ¿no? Le robaron todo. Ajá. Entonces, ya después platicaremos más a fondo de Nikola Tesla porque tiene temas increíbles. Entonces platica que logra ver a Nikola Tesla ahí y a otros científicos de esa época, ¿no? Y grandes genios de esa época. Entonces, pero al que logró ver bien y no se mete en problemas el señor hasta como muy... como que no inventando de más, fue al señor Nikola Tesla, como tal y como lo recordamos, o sea, no de su etapa de viejo. No su etapa de viejo, sino como lo ves en las fotos. Ya ves que dicen que murió pobre y... Entonces ya hacen el recorrido y le dicen después de todo lo que ha visto, él se da cuenta que pues no hay hambruna ahí, no tienen hambre, no hay como conflictos, como que todos viven en armonía en ese lugar. Y le dicen, ¿no? Le hacen la oferta de que si quiere se puede quedar en ese lugar, pero ya se tendría que quedar ahí en ese lugar pues, por siempre, ¿no? O si gusta pues podía salir. Entonces el señor pues a lo que les voy a seguir contando pues sale. El señor sí dice pues no, pues yo me voy. Sale y le dan esta receta porque él ve cómo estaban cosechando y le dan esta receta de cómo cosechar estas verduras, ¿no? Ahí es donde el señor consigue la receta para cosechar estas verduras gigantes. Estas verduras que él plantaba eran coles gigantes, cebollas, zanahorias, acelgas y otras verduras que él plantaba, ¿no? Haciendo la comparación ya bien, él platicaba que en un terreno donde alguien cosecha 10 toneladas de cebolla, un ejemplo, él cosechaba 100 toneladas de cebolla, ¿no? O sea, es grande, súper grande la comparación. 10 veces más. Entonces, hay un tema bien interesante. En ese entonces el señor Óscar Arredondo pues se vuelve muy popular y llega a oídos del presidente en ese entonces. En ese entonces el presidente era López Portillo, pues está muy contento, ¿no? Con lo que ha logrado, que le gustaría pues ayudarlo para hacer de esas verduras pues algo más grande en el mundo, ¿no? La iniciativa de este presidente era terminar con la hambruna, primero de México, ganar algo de dinero, Yo que... pero pues bueno, pero tenía buenas iniciativas, ¿no? Bueno, por lo menos. Porque pues obviamente si tú cosechas algo, el precio pues abunda, ¿no? O sea, pues, en menos cantidad, si te platico que sembrando tanto tiempo consigues 10 toneladas y sembrando en el mismo tiempo, en el mismo terreno, conseguirías 100 toneladas, pues obviamente los costos bajarían pero muchísimo, ¿no? 10 veces más, o sea, lo que sería el peso en dinero, ¿no? Digamos que si una col te vale 10 pesos, te valdría un peso, ¿no? Algo que pongamos, ¿no? Entonces, pues sí, realmente iba a ser algo sorprendente esta receta de este señor Óscar Arredondo. El presidente va, platica con él y le dice que sí, lo va a ayudar. Cuando empiezan a hacer este artículo más grande, más a la vista más público a la vista del país, a este señor presidente lo empiezan a presionar las empresas transnacionales que había en el país en ese entonces, diciéndole que obviamente para ellos no era negocio, ¿no? Y que parara todo lo que tuviera que ver con ese proyecto. A esto se le suma que no nada más fueron las empresas nacionales, sino que llegó presión también de poder internacional, o sea, de otros presidentes, de otros países, al señor López Portillo, que en ese entonces era el presidente, ¿no? Entonces con esta presión pues él se siente amenazado porque lo amenazan obviamente con desaparecer su partido político, quitarle el mando y muchas otras cosas, ¿no? Los de arriba. Ajá. Y eso pues ¿en qué consiste? Pues en difamarlo, en quitarle el poder, en muchas cosas, ¿no? Entonces pues obviamente pues tampoco el presidente iba a permitir eso. Entonces pues obviamente pues tampoco el presidente iba a permitir eso por un proyecto que también pues a lo mejor le quitaba más de lo que le daba, ¿no? Simplemente pensaba en él. Pensaba en él. Bueno, ya. Entonces él se hace a un lado,
no apoya este proyecto. Y también estas empresas llegan con el señor Oscar Arredondo y le plantean lo mismo, ¿no? Las amenazas. Iba a sufrir pues igual, sufrió ciertas amenazas con su familia y con su persona de él, si seguía haciendo haciendo público este tipo de verduras, ¿no? Entonces el señor, pues obviamente que es primero la familia y pues, decide ya no seguir haciendo, Sí, cosechando de esa cosechando manera, esto. ¿no? Ahora, para esto el señor pues no se oculta nada, no se guarda nada y el artículo lo hace público de cuál era la receta para hacer estas verduras gigantes, ¿no? ¿Está público completo o...? Pues público a medias, porque una Ajá. cosa es que esté y otra cosa es hacerlo, pero según a lo que se informa, es que aunque tú tengas la receta no lo puedes hacer porque inmediatamente eres amenazado igual que con lo que pasó con el señor, ¿no? Por las empresas transnacionales, por otros gobiernos, y pues no, o sea, te silencia, ¿no? Te calle. Pues casi no pasa eso. Muchos Sí. científicos, ¿no? De hecho ha pasado mucho como el señor, el doctor que ya estaba cubriendo la cura contra el cáncer o que ya la había descubierto y entonces amanece muerto, ¿no? De hecho, por ahí, es que no me quiero desviar del tema, pero ahí va de rápido. En lo de, ya viste que se cayó la mina de Brasil, Ajá. iban ocho, creo que eran doctores, y ya estaban a punto de tener la cura contra el cáncer. Llevaban 20 años de investigación, y ya la investigación ya no se iba a hacer. Fallecieron ahí. Sí, por ahí va Es eso. algo medio... Así hay temas obviamente que el gobierno no quiere que se explore más allá, ¿no? O que se sepa. Ajá, efectivamente. ¿Por qué? Porque pues ya no se volverían negocios, ¿no? Imagínense las farmacéuticas perder tanto negocio por todos los medicamentos que dan para los cánceres, ¿no? Y que aparte no te curan, simplemente Lo retraen. lo retraen, pero pues, no es una cura como tal, pero el negocio es grande.